Buena gente, ¿qué tal? Hoy traigo un vídeo en el que quisiera hablar sobre el control electromagnético sobre la Tierra, sobre nuestra existencia, hermano. Y ustedes diréis, os preguntaréis, ¿qué tiene que ver eso con todo lo que está sucediendo? Y es que son cosas que nos han hecho ignorar o nos han ocultado, como aquellas cosas que nos dicen ahora que, por ejemplo, que no se podrían construir en estos tiempos, que se han perdido las maneras en las que se trabajaba antiguamente y ya no es posible hacer aquellas construcciones las cuales hoy son visibles. Y claramente, como se nos han ocultado muchas verdades, también se han ocultado esos sistemas de construcción, de fabricación y todas esas cosas, y que podrían ser posibles el volver a hacerlas, hermano, si aquellos que ocultaron el conocimiento lo desvelaran, hermano. Pero hoy quisiera hablar, hermano, como he dicho anteriormente, del control electromagnético. ¿Y cómo podemos estar seguros de la existencia del electromagnetismo en esta realidad? Os preguntaréis. Pues simplemente, hermano, haciendo una llamada de móvil, estás utilizando el electromagnetismo, por el cual se mueven esas frecuencias, las cuales llevan una información determinada, y la cual llega a otro punto de esta Tierra, la cual está conectada por ese campo electromagnético, hermano. Sí, la cual está conectada por ese campo electromagnético, y el cual mueve una información por ese campo electromagnético que llega a otro punto de esta realidad o de esta Tierra, lo cual genera este pensamiento de este hombre, que no es un pensamiento original ni nada que se haya ocurrido, ya que todo lo que yo pueda explicar hoy no es que sea nada nuevo bajo el sol, sino ya es un conocimiento que está aquí y al que todos podemos llegar, hermano. Y al que todos podemos llegar, hermano, ya que si leemos un poco, investigamos, sabremos que hay gente que habló de esto antes, de un inconsciente colectivo que se mueve por esta realidad, la cual se cuentan mitos y actúa sobre nuestro subconsciente, nos hace crear unos instintos, nos hace actuar de unas maneras, hermano. Pues esa información se encuentra dentro de el electromagnetismo que se genera en esta realidad. Y por eso, hermano, es tan importante el electromagnetismo. Y tú puedes decir, eso no nos afecta, eso nos afecta tanto físicamente como mentalmente. Y esto te lo puedo demostrar con diferentes ejemplos. Hoy solo te voy a mostrar dos, pero si tú empiezas a buscar, verás que desde hace 150 años o más, aquella mal llamada pandemia, tiene una correspondencia con unos hechos ocurridos en ese mismo momento, los cuales la gente no conecta. No sé si por ignorancia o por la manera que tienen de ocultar o por ese pensamiento artificial por el que se mueve por este electromagnetismo artificial generado por la mano del hombre. Porque si antiguamente había un inconsciente colectivo que se movía como se mueve la información hoy en día, que se mueve por los móviles, por el ordenador, por todo esto, y por donde se mueve electromagnéticamente, es como funcionan las antenas, la de radio, la de tal, un flujo que se mueve por el electromagnetismo de esta realidad, hermano.
sino mira cómo se mueven las frecuencias de las radios y cómo rebotan en la ionosfera y toda esta parafernalia, ¿vale? Entonces, ustedes diréis que todo esto no genera cambios físicos ni nada, pero yo te voy a demostrar cómo genera cambios, no solo físicos, sino mentales también. Entonces, podemos irnos, hermanos, a aquella mal llamada pandemia de la gripe española de 1918, que duró hasta 1920, 100 años, ciclos, hermano, porque esta gente sabe manejar los ciclos de influencia y de energía que genera esta realidad, ya sea mediante las estrellas, ya sea mediante campos electromagnéticos que se generan en la Tierra, hermano, y que ellos han sabido aprovechar mediante construcciones de ciudades que, si miras las ciudades, se parecen a circuitos eléctricos que encuentras en un ordenador. Todas estas parafernalias generan cambios en esta realidad. Y podrás comprobar que no solo físico, como te voy a demostrar ahora, ya que justo cuando apareció la mal llamada gripe española, aquello que te quisieron vender como un virus que volaba por el aire, que se te iba a pegar, lo cual hubieron experimentos que se hicieron con el ejército americano, que lo podrás buscar esto, hermano, y donde se montaban a aquellos supuestos infectados de la gripe con otros... no me sale ahora. Con los tipos estos del ejército, ¿vale? Con los militares. Se los exponían a aquellos que supuestamente estaban enfermos de la gripe española y no se pudo demostrar, ni con otras enfermedades, poniéndole a caballos enfermos trozos de tela que le habían puesto anteriormente a otro caballo que estaba enfermo. Y todo esto viene de la teoría microbiana de Pasteur y no la de Bechamp, que es el entorno. Pero bueno, todo esto, hermano, con todo esto no se pudo demostrar la teoría del contagio. Por eso se llama teoría del contagio, no el hecho del contagio, porque todos son teorías, hermano, ¿vale? Como la teoría de la evolución y todas estas parafernalias, pero no vamos a ir ahí. Y tengo un pequeño guión por si me desvío un poco. Bueno, y entonces estábamos hablando de la gripe española. ¿Y qué acaeció en aquellos momentos junto con aquella gripe justo un año antes? ¿Qué se montó, hermano? Que generó un cambio en el campo electromagnético, en las frecuencias y energías que se mueven y que pasan por tu cuerpo, por tus células y por todos lados, hermano. Porque el internet, la frecuencia, el wifi nos atraviesan y generan unos efectos en nuestras células. Entonces, ¿qué se introdujo, en 1917? Las antenas de radio. Y es que cuando tú te pones a investigar lo que han hecho con animales y todas estas cosas, que los han estimulado a frecuencia o a cambios de electromagnetismo y cosas de estas en puntos exactos y todo esto, diferentes los animales, que no se diferencian mucho a nosotros, ya que sueñan y todas estas cosas que podrás mirar. Por lo tanto, puede que ser que tengan conciencia, que tengan un pensamiento más allá, ya que sueñan y todas estas cosas. Su mente genera realidades. No estamos muy alejados. Vale, entonces, bueno, nuestra civilización piensa que los animales son seres inferiores y que no tienen conciencia. Por eso podemos hacer experimentos tan animales como exponerlos a campos electromagnéticos, los cuales generan cambios en su morfología, en su metabolismo, en todo esto, hermano. Y había muchos animales que cuando se introducían estas nuevas frecuencias electromagnéticas, muchos morían, como sucedió con la gripe española, y otros se adaptaban a esas frecuencias electromagnéticas artificiales, pero vivían como enfermos, hermano. Y cuando tú te pones a investigar todo esto, empiezas a investigar los mitos de los hombres que vivían no sé cuántos años y no sé qué,
puede ser que estemos enfermos derivado de este electromagnetismo artificial generado por la mano del hombre, al cual le interesa tenernos así, porque todavía no logro entender, porque parece ser que, no sé, con eso generan una energía, un alimento, un algo para ellos, o no sé exactamente, todavía no he llegado a la respuesta de esa pregunta. Pero podemos ver que físicamente el electromagnetismo genera cambios, hermano. Y te traigo otro ejemplo más actual, el cual pudiste observar en 2020, donde sucedió otra pandemia, y un año antes de esa pandemia que se instaló mundialmente, hermano. Unas antenas blancas que pudiste ver después del confinamiento y de toda esta mierda que montaron en montañas y en todos lados que puedes observar, la cual tiene un 5 y aquella G de la gnosis masónica, hermano, porque todo es simbología. Símbolo se mete en el subconsciente y genera unos pensamientos instintivos generados por el subconsciente, manipulados por aquellos símbolos. Por eso es tan importante entender todo esto, hermano. Y cuando nos ponemos a pensar ya en aquel inconsciente colectivo, el cual se mueve por el electromagnetismo, igual que aquella información que se mueve mediante la tecnología, porque el hombre, hermano, primero lo observó en la naturaleza para después llevarlo a su invención, hermano. Los mayores inventos del hombre vienen de la observación de aquello que es natural. Para que el hombre inventara el avión, primero vio volar a un pájaro. Para que el hombre inventara un barco, primero vio una ballena o algo flotando en aquel mar. Y de aquella idea derivada de la naturaleza puedo generar un invento, hermano. Entonces aquellos hombres, derivados de un conocimiento el cual guardaron, porque podría haber sido el primer sacerdote, hermano, aquel hombre que logró mantener un fuego encendido. Aquellos hombres que no tenían el conocimiento, lo verían como un dios o como algo superior. Y lo único que los separaba de ellos era un pequeño conocimiento, que era el mantener el fuego encendido mediante algún elemento derivado de algún rollo natural, alguna celulosa natural, algún rollo, el cual impregnaba aquello y generaba un fuego infinito, como el que hay ahora mismo en la India, en uno de los templos esos de por allá, que es un conocimiento, el cual ellos guardan y que lo hacen, o sea, generan en la otra gente que son seres superiores. Entonces, nos damos cuenta de la influencia que tiene solamente un hecho, y pues tú imagínate el control de aquello donde se genera el inconsciente colectivo, las ideas originales de esta realidad. Porque yo imagino que sería mucho más fácil ser un hombre, conocer tus propósitos, saber por qué estás aquí, si no hubiera un electromagnetismo artificial influenciado por el hombre que bloquea aquellas energías, aquellas ideas verdaderas, originales, dadas por aquella energía, aquel Dios creador de esta realidad. Porque no podemos creer que esta realidad viene generada de un azar. Porque si te pones a observar la naturaleza, verás que hay un patrón matemático, llámalo tú como quieras, porque la matemática es creada por el hombre, no es natural. Pero hay un patrón que podemos
desvelar mediante la numerología, Fibonacci, todo esto, hermano, las plantas, los pétalos, todo puede ser explicado mediante un patrón. Por lo tanto, como que todo es un fractal, todo se conecta con todo, Por lo tanto, hermano, nos podríamos dar cuenta de que antes de la instauración de toda esta parafernalia de manipulación electromagnética, era mucho más fácil ser hombre, ya que aquellas energías e influencias que estaban hechas para ser dadas al hombre, sin ser manipuladas antes para poder manipular nuestra mente, ya que nos llegan ideas prestadas, dadas para manipularnos y poder hipnotizarnos, porque creéis que no generaréis, que alguien piense de una manera genera una frecuencia, las emociones, hermano, generan frecuencias. Si no, tú cuando entras a un cuarto donde hay una discusión o donde hay una pelea, el ambiente se nota denso. Por lo tanto, si nuestras emociones son dirigidas, tienen una frecuencia, si esos hombres, mediante el electromagnetismo, saben generar una frecuencia que alteren aquellas emociones, pensamientos, puede ser que no estemos pensando ni como deberíamos estar pensando. Puede ser que por eso estemos desconectados de nuestro verdadero propósito y de aquello que es natural para el hombre, el cual es entender el propósito del por qué estamos aquí. Y pienso que todo esto, esta pérdida de conexión, de empatía por aquella tierra que te genera alimento, y que la tratas como una mierda, tirándole todos tus desechos plásticos y toda la mierda, la utilizamos, y no agradecemos lo que nos da, y encima le devolvemos mierda. Y toda la gente que piensa que el petróleo es un rollo fósil, para mí, después de investigar y después de no cogiendo pensamientos prestados, sino meditando lo aprendido, creo que es la sangre de la tierra lo que estamos sacando, hermano. Somos putos vampiros. Y derivado del pensamiento prestado por otros que se sientan arriba y conocen las frecuencias, cómo funciona el electromagnetismo, cómo baja la información aquí y cómo todo eso nos puede influenciar. Quisiera meterme en muchas más cosas, pero tengo que hacer muchas más cosas. Que tengan un buen día, hermano. Y espero que a esto a alguien le llegue y pueda entenderlo. Y intentemos algo en conjunto, en unión, como se unen ellos, hermano. Sin querer ser más uno que otro, ni que hayan líderes. Porque todos somos iguales y todos tenemos acceso a la misma información si no estuviera tapada por ese inconsciente colectivo manipulado por el hombre. Si no fuera el inconsciente colectivo que debería llegar al hombre, ese inconsciente colectivo de que habla Carl Jung, de esas ideas que se repiten en diferentes sociedades, es que esto se puede observar en la naturaleza, hermano. Investiguen lo de los monos, aquellos monos que empezaron a utilizar una técnica en un sitio. Y cuando un determinado número de monos que no estaba conectado con otros monos que habían en otra isla, hermano, estos utilizaban un método para partir un estilo de nueces o de comida que comían ellos. Empezaron a meditar
a utilizar la conciencia que dice el hombre que no tiene un animal, y mediante su pensamiento generaron una nueva mecánica para abrir aquellos alimentos. Y cuando un determinado número de animales que estaban ahí, que no tenían contacto físico con otros animales que habían en otra isla, cuando aquel inconsciente colectivo obtuvo aquel conocimiento, lo fraguó bien, lo instauró en su interior, aquella frecuencia de ese pensamiento o aquella energía que generaba aquel pensamiento, generó una frecuencia la cual movió aquel pensamiento y lo entregó a aquellos monos que estaban en otra isla diferente. Entonces, está demostrado que hay una información que se mueve por esta realidad mediante el electromagnetismo. Y esto, si ellos quisieran, mediante métodos científicos que ya se han hecho seguro, podrían demostrarlo. No como otras teorías que te venden como ciertas y nunca han sido demostradas. Que tengan un buen día, señores, y espero que lo pasen bien y que cambie la manera de pensar que tenemos y no sea instaurada por una frecuencia extraña manipulada. Que tengan un buen día, hermanos.